y le ofrezco 4 o 5 ideas concretas que no necesitan de mayor esfuerzo ni cambio legal. La primera, la fuerza pública tiene que tener claro que cuenta con respaldo político, no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y otras instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque si usted los ve en muchos casos, y un incidente recientemente en Guayaquil donde usted ve 4 policías enfrentándose a un hombre con un cuchillo, creo que muchos ecuatorianos lo vimos, y vemos una suerte de capacidad de acción de parte de la policía. Puede ser por falta de entrenamiento, pero también puede ser porque no se sienten respaldados. Policía que usa el arma, policía que vive un martirio por años, ¿ya? Un viacruz. Entonces, esos policías tienen que saber que tienen un gobierno, lo que yo haría, que directamente les está diciendo permanentemente: señores, ustedes utilizaron la fuerza en defensa de la vida y la seguridad suya y de los ecuatorianos. Ustedes cuentan con un indulto presidencial. Despreocúpense. Despreocúpense de esos problemas. Siéntanse respaldados por el jefe de Estado. La Asamblea, en el mismo sentido, hizo unas amnistías en el año 2022 relacionadas con los casos de octubre del 2019, en donde por desgracia e ilegalmente incluyeron además temas que poco o nada tenían que ver con eso, como secuestros y tráfico de tierras. Y sin embargo no tuvieron siquiera la capacidad, la decencia de incluir a alrededor de 200 policías que también estaban en esos procesos, por haber salido a defender la seguridad y la vida de los ecuatorianos, que en algunos casos pueden haber cometido errores en esas circunstancias. Es difícil que las cosas salgan a la perfección, pero que merecían sentirse respaldados también por las fuerzas políticas del país. ¿Cuál fue el mensaje? Amnistías para los panas, para los que tienen panas asambleístas, para los señores policías, servidores de la fuerza pública, como no tienen panas en la asamblea, ellos sí, que sigan viviendo ese viacrucis de ir a los juzgados, de gastar su tiempo, sus recursos, su energía en defenderse por habernos defendido, ¿ya? Y que además salgan a cuidarnos de los narcotraficantes y la violencia que hay en las calles. ¿A usted le parece eso justo? ¿A usted le parece eso correcto? Todavía están a tiempo de dar un mensaje desde la Asamblea que la fuerza pública se sienta respaldada. Inclúyanlos en las amnistías, pero no lo hacen. No hay esas iniciativas, no están ni pensando en eso. Lo segundo, eso es lo primero, el respaldo político. Lo segundo, y aquí no hay orden de prioridad, todo es en simultáneo. Desde el año 2020 o 21, no recuerdo, está aprobado un presupuesto para hacer una intervención en el sistema penitenciario. 40 o 50 millones de dólares de los multilaterales regionales, creo que es la CAF o el BID, todavía no se ejecutan. Las cárceles siguen en manos de las bandas delictivas, y mientras eso continúe, no va a ser posible tomar el control de las calles. Cuando empezaron las matanzas en las cárceles al final del gobierno anterior, mucha gente dijo: eso allá que se maten entre ellos, ¿se acuerdan? Claro. Eso no es así, eso no existe. La violencia de las cárceles aquí en Colombia, en México, en Brasil, siempre, más pronto que tarde ha terminado en las calles. Hay que controlar las cárceles, hay que hacer esas inversiones, hay que invertir en equiparlas adecuadamente para que sea el Estado el que controle los centros penitenciarios del país y no los delincuentes. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercero, que es el más obvio, el más evidente: falta actualizar el entrenamiento y el equipamiento de la fuerza pública. De por sí hay retrasos desde la época del COVID en materia de actualización de la inversión en la fuerza pública, sobre todo en su equipamiento. Hay retrasos porque evidentemente el país tuvo una prioridad muy grave durante la crisis del 2020 y claro, se priorizó el gasto en salud y no sobraban los recursos, por desgracia. Pero hoy hay mucha mayor posibilidad, desde el año 2022, en mi opinión al menos, de hacer las inversiones correspondientes y de actualizar el equipamiento y el entrenamiento de la Policía Nacional. ¿Usted ha visto contra qué se enfrenta la policía? ¿Usted cree que con el arma de dotación pueden defenderse ante fusiles semiautomáticos y automáticos que cargan las mafias? Ayer en la masacre de Esmeraldas había un policía con una 9 milímetros, lo mataban. Nada. Entonces, así como cuando se tuvo que combatir el terrorismo en el Ecuador, se crearon fuerzas especiales como la UNACE, por ejemplo, que tiene una efectividad extraordinaria.
a quien siempre felicito cada vez que tengo la oportunidad, quienes he visto trabajar en varias ocasiones de primera mano, ¿ya? Hoy necesitamos crear unidades especiales o actualizar las que tenemos para enfrentar este nuevo enemigo, que es parecido al terrorismo, con la diferencia de que no cargan esa excusa de la ideología. Se ha dejado crecer el terrorismo urbano en el Ecuador. Con la diferencia de que no usan pues la muletilla o la excusa de que esto es por razones políticas de frente, porque eso era una mentira en el pasado, y lo era con la FARC y lo era con la ELN. Ellos siempre han estado en el negocio del narcotráfico, ¿ya? No nos engañemos, y de la minería ilegal ahora y del tráfico de personas también. Entonces, tenemos que actualizar el entrenamiento de la fuerza pública para atender este problema desde otra perspectiva. Tenemos cómo hacerlo. Ya el país lo hizo en los años 80 para enfrentar ese enemigo y lo derrotó con éxito, que fue el terrorismo disfrazado de causa política o lucha ideológica. Ahora esto evidentemente es el narcotráfico y, como usted dice, la policía tradicional, el policía que todos conocemos, el uniformado de café, no está armado, equipado, ni preparado, ni entrenado para enfrentar a ciudadanos en esas condiciones, a delincuentes, perdón, en esas condiciones. Usted acaba de relatar lo de Esmeraldas. Por cierto, y un paréntesis, dentro de esta gravísima crisis de inseguridad que vive el país, en donde se han cuadruplicado las muertes violentas en 2 años, cuadruplicado, Esmeraldas lleva la peor parte. El promedio nacional para el 2022 es 25 muertes violentas cada 100.000 habitantes. En Esmeraldas pasa de 45. Esmeraldas hoy es lo que se define como tierra de nadie, desgraciadamente, y lo digo con pena en el alma. Y es donde tiene que haber una presencia estatal priorizada y mucho más fuerte. Solo ese paréntesis. Entonces, ya llevábamos 3 ideas. La cuarta, vea, más que permitir al ciudadano común que esté armado, porque muchos de nosotros no queremos aprender a disparar a nuestros 40 y 50 años y sabemos que cuando uno saca el arma, lo más probable es que salga todo peor. Entonces, ya eso lo dice la historia, lo dicen las cifras. Sí, claro. No hay un caso de éxito en el mundo en donde una crisis de inseguridad se haya superado armando a la población. Pero ¿qué herramientas sí tenemos? Sin tener que cambiar ninguna ley. Las Fuerzas Armadas tienen la competencia, la potestad de hacer un control de armas, ¿ya? Ese control de armas evidentemente está fallando. Entonces mucha gente pide reformas legales y hasta constitucionales para activar a las Fuerzas Armadas en esta lucha. Aquí hay 2 cosas. Primero, la Marina, en un evento como el de ayer, tenía toda la capacidad de actuar. La Marina es nuestra policía en el agua. La Policía Nacional no tiene capacidad operativa acuática. La Marina tiene potestades operativas en el agua. Ayer la Marina, en Esmeraldas, la Capitanía del Puerto o el ente, debieron haber tenido la capacidad de reaccionar con lanchas rápidas y el armamento adecuado. Eso por un lado. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas en general tienen la facultad del control de armas en el país. Esos operativos de control de armas, articulados con un buen trabajo en inteligencia, tienen que dar resultados efectivos. No solo para capturar armas y para detectar armas, sino sobre todo para saber desde dónde está llegando este armamento, que no es un armamento ni artesanal, ni común, ni mucho, es un armamento pesado, ¿ya? Un armamento, equipamiento de guerra. Entonces aquí la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es su responsabilidad, tiene que ya tener cómo identificar desde dónde está llegando este armamento, detener esa provisión y evidentemente actuar. No necesitan ninguna reforma legal, insisto, para decomisar las armas que hoy están sometiendo a la ciudadanía. Vea, esas son 4 ideas generales. No necesitan reformas legales, no necesitan mayor presupuesto, solo necesitan una verdadera voluntad, capacidad de gestión y liderazgo.